Buenos días, mis queridos hermanos de la Iglesia Manantial de Paz. Es un placer para mí estar nuevamente con ustedes por este medio, a raíz de la cuarentena extendida que se dio por parte del gobierno y específicamente por parte de la alcaldía de Medellín. Esperamos obviamente retomar en algún punto nuestras reuniones presenciales, pero mientras tanto seguimos haciéndolo por aquí sin dejar de lado lo que en realidad debe reunirnos, ¿no? Que es su palabra, la predicación de su palabra, el entendimiento de su palabra, el saber lo que Él nos dice a través de su palabra para que también podamos aplicar su voluntad en cada una de las áreas de nuestra vida. Oremos antes de iniciar este tiempo. Padre Celestial, muchas gracias, porque tu palabra sigue siendo glorificada. Permite que así lo sea en cada uno de nuestros cultos, en cada una de las situaciones y actividades que realizamos, en todo momento, de manera integral, de manera consciente y hasta de manera inconsciente, cuando lo asimilamos de una forma siempre válida, que en todo momento tu palabra sea la que rija nuestras acciones, nuestras actitudes, nuestras intenciones. Ayúdanos a iniciar este 2021 pegados a tu palabra en todo momento. En tu nombre oramos. Amén y amén. Jesús había acabado de predicar uno de los sermones más enigmáticos para su audiencia. No muchos entendieron completamente a qué se refería, pero muchos oyeron que la sentencia había sido dictada. Usando una imagen muy común para su público, Jesús enseñó que ya un sembrador, volcado de lleno en su trabajo, esparció sus semillas por una serie de terrenos variopintos que fácilmente se pueden clasificar en tres grupos según su propósito: terrenos que no dan fruto, terrenos que no pueden dar fruto porque las circunstancias lo impiden, y terrenos que dan fruto. Nuevamente, la enseñanza fue enigmática. A primera vista era sencilla, pero al analizarla tenía tantas vertientes, tantas formas de ser interpretada, que los propios discípulos del Maestro no pudieron quedarse con la duda de saber a qué en concreto se refería esta enseñanza. Seguramente sí se sintieron también las personas que la oyeron por primera vez, y sin embargo no tuvieron la decencia que tuvieron los discípulos. Jesús, de forma escueta, les explica que el objetivo de la enseñanza era precisamente ese: ser sencillo y a la vez difícil de comprender, no porque la enseñanza fuera difícil en sí, sino por los mismos que las estaban escuchando, para que aquellos que no oyen, pero que en realidad no quieren prestar ni siquiera atención ni cambiar su vida, no puedan entenderla. Jesús valora la actitud de sus discípulos, de querer cambiar su vida conociendo el mensaje de la enseñanza, y quizá por eso, con corazón compasivo, la despliega ante sus ojos. La enseñanza tiene que ver con nada más y nada menos que la recepción y la obediencia a la palabra de Dios. Por eso varios no podrán cambiar su vida si, a pesar de escucharla, no la reciben ni están dispuestos a obedecerla en medio de sus realidades. Y es así como Jesús revela el misterio de aquella enseñanza enigmática, sin tapujos, a los que tuvieron la decencia de acercarse a conocerla, a sus discípulos. Jesús les dice que, lejos de colocar su atención en el sembrador, así eso haya sido el inicio de su enseñanza, deben colocar la atención en la semilla. La semilla es la palabra de Dios. Y esta semilla cae en terrenos variopintos, los cuales son aquellos que escuchan la palabra y la reciben de cierta manera. Hay maneras de recibir la palabra, pero tres son los que comprenden toda la enseñanza: aquellos que oyen la palabra, pero luego el maligno se las quita; aquellos que reciben y oyen la palabra con mucha alegría, pero algunas circunstancias, ya sea el tiempo, las preocupaciones o los placeres de la vida, impiden que crezca y se afiance; y aquellos que oyen la palabra, la retienen, en su bondad la preservan y perseveran con ella hasta que crece como tiene que crecer. El fruto deseado
de todo esto en el terreno es la fe que salva, y el único terreno que puede poseer esta fe es el último. Jesús termina diciendo en su enseñanza, me imagino que con los discípulos escuchando con la boca abierta, que esta no es una enseñanza taimada, que si bien su propósito es permanecer confusa para aquellos que oyen la palabra de Dios, pero aún así no quieren actuar, es sencillamente problema de ellos. El que tenga oídos para oír, que oiga. Pero el mensaje de su enseñanza es tan claro, y debe serlo, que no hay en él ningún significado oculto. Su enseñanza es la luz, y nadie con 2 dedos de frente compra una lámpara para guardarla en un cajón, porque todo lo que parece permanecer oculto, como algunos creen que es su mensaje, habrá de salir a la luz para quienes no lo quieren entender. De esta manera todos quedan advertidos, y esta es la conclusión del maestro. Quien escucha su enseñanza, pone cuidado a sus palabras y encuentra en ellas las palabras de Dios, y es más, encuentra que Él es la palabra de Dios. Las recibe y las obedece, con un corazón justo y bueno las asimila, impidiendo que el brazo del maligno las arrebate. Con un corazón perseverante las hace crecer, y con una convicción de fe que ha puesto en ellas, mira cómo su salvación entra en acción. Todo eso, todo absolutamente eso, es estar en el terreno bueno. Pero a quien escucha las enseñanzas del Maestro es bendecido con ponerlas en su corazón, pero las desecha, esas mismas palabras que vinieron a ser como un plus, una suma en su vida, ya no serán más útiles y quedará como al principio, como cuando no tenía nada. Y ese es el significado de al que tiene, más le será dado, pero al que no tiene, aun lo que tiene, le será quitado. No tiene nada que ver con razones de cosecha abundante ni de términos de prosperidad, sino sencillamente con la recepción de la palabra de Dios. El que tiene la palabra y la persevera, más fe se le dará para llegar a la salvación adquirida, pero el que sencillamente tiene la palabra y la desecha, es como si no tuviera nada al principio. Luego de tal enseñanza, Jesús recibe una visita inesperada en la mente humana, pero providencial en el actuar divino. En un tiempo de reposo, después de haber hablado con sus discípulos sobre esto, y regresando a la multitud que a pesar de su enigma lo consideraba alguien fascinante por las obras que había hecho hasta ahora, su madre y sus hermanos de sangre vienen a verlo. Jesús es avisado de esta visita, pero en vez de salir a recibirles, lanza un axioma que queda condensado en los anales de todo aquel que será su discípulo. Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la practican. La idea de la relación con el maestro, que es precisamente tanto el sembrador como la semilla, aquel que lleva la palabra a los terrenos, se une con ellos de manera familiar en 2 cosas: oír y practicar. Ese es el cierre de la enseñanza de Jesús, comúnmente llamada la parábola del sembrador, como quiso exponérnoslas el médico Lucas en su evangelio, en Lucas capítulo 8, versículos del 4 al 21. El que tiene oídos para oír, que oiga, y al que tiene, más se le dará. Con todo, los discípulos de ese tiempo, y nosotros como discípulos hoy, escuchan la enseñanza y la pueden seguir incluso viendo bajo un velo de enigma que puede despistar hasta el más espabilado. Porque las preguntas surgen. Y una de las preguntas es, ¿cómo hacer para llegar hasta ese punto de ser, si es que depende de nosotros o no, esos buenos terrenos que dan el fruto de la fe que salva? Pienso que el enigma despistante se puede deber a la falta del contexto siguiente. Luego de la enseñanza de Jesús, ya no es posible para quien lee el registro médico ignorar los 3 milagros que la suceden y la nutren, los 3 milagros hechos por Jesús en donde el fruto es exhortado, sostenido y esperado en razón de la fe que salva. 3 milagros que proceden de una palabra convertida en acción. 3 milagros: una tempestad calmada,
un endemoniado libre y una niña resucitada. El primer milagro es una tempestad calmada. Jesús, luego de tener un contacto con la multitud, anima a sus discípulos a coger una barca y pasar al otro lado, cruzando de manera perpendicular el lago de Galilea. Mientras navegaban, Jesús se durmió y de repente una tempestad impetuosa se desató. La tempestad fue tal que la barca, posiblemente una barca pesquera, en donde los discípulos y Jesús estaban, comenzó a hundirse. Y aquí la circunstancia. Tenían en su barca a quien transmite la semilla de la palabra de Dios. Le habían escuchado hacer y decir con voz segura que Dios tiene cuidado de ellos. Quizás habían escuchado hasta el cansancio las palabras reconfortantes de aquel que les había explicado con compasión que oír la palabra debe llevar a la práctica activa y consciente de ella. Y la palabra era: confíen en Dios en medio de sus dificultades. Esta es la prueba que permitiría ver si la palabra había sido recibida y obedecida. En medio de la tempestad, he aquí la prueba que permitiría ver si el fruto de la fe que salva estaba creciendo, si tendrían más de lo que ya tienen. ¿Y qué hacen los discípulos? Despiertan al Maestro. Jesús, el Dios creador, ordena que la tempestad se calme. Los discípulos quedan aterrorizados y asombrados de cómo una sola palabra de Dios hace que la naturaleza misma la oiga, la reciba y la obedezca. Y son asombrados, aunque dudosos, ante la naturaleza divina que se despliega ante sus ojos. Pero en este caso, la naturaleza es la que sale ganadora, porque el objetivo del primer milagro fue uno solo: el resonar enfurecido del Dios creador diciéndoles: ¿dónde está su fe? Y con ello, la calidad del terreno fue manifestada. El segundo milagro es un endemoniado hecho libre. Cuando cruzaron al otro lado del lago de Galilea, después de esa intempestiva tormenta que se alzó de la noche a la mañana, Jesús y sus discípulos llegaron a Gadara, una región agrícola y ganadera gracias a la fertilidad de la tierra que provisionaban algunos afluentes de aguas nacientes de los desfases del lago. Inmediatamente ponen un pie en el lugar. Jesús y sus discípulos ven acercarse con paso firme a un hombre desnudo y maloliente. Jesús quizás no lo sabía en el momento, pero en todos los alrededores se sabía de este señor. Este hombre estaba poseído por una sarta de demonios que lo habían desculturizado. Se la pasaba de sepulcro en sepulcro, nunca visitaba su casa, no llevaba ropa, es decir, iba completamente desnudo, y para impedir cualquier afrenta, los guardias de la ciudad lo ataban con cadenas, pero la fuerza de los demonios en él actuaban con tal fuerza que se zafaba de ellas, y en actos de arrebato se iba para las regiones deshabitadas, quizá a consumir animales impuros para la época. Parece que la actitud de este personaje endemoniado estaba centrado en causar contaminación ritual en medio del pueblo. Un judío de bien nunca se acercaría con facilidad ante una persona que se sabe que ha estado en contacto con muertos y con personas que comían sangre o animales impuros. Seguramente este personaje era un incordio para este pueblo. Puede que en su rodear del desierto haya sentido la presencia aún más incómoda de la palabra de Dios pasando por el lugar. Y entonces, bajo esta realidad algo apremiante, el Dios de la libertad lanza un imperativo a los demonios para que salgan de ese hombre. Los demonios, al escuchar la autoridad de quien les habla, se retuercen e increpan contra quien está dando la voz de mando. Ese es el momento que Jesús ve para preguntar por la identidad de los demonios, a lo que ellos le responden diciéndoles: nos llamamos Legión. Una manera de decir incontables. El dramatismo de la cruda escena llega a su clímax cuando, por ruego de los demonios, Jesús les permite entrar a una piara de cerdos que, al sentir el rigor de los poderes espirituales, se precipitan por un despeñadero y terminan con sus vidas. Los hombres de la ciudad sienten el estruendo, van a ver, comprenden lo que pasa y regresan a contarle a sus coterráneos el suceso. Todos en la ciudad y sus alrededores se llenaron de tanta intriga que salieron a ver lo que pasaba. Cuando llegan por fin al lugar del chisme, todos allá reunidos ven para su sorpresa a Jesús junto al hombre que era endemoniado, ya no endemoniado. Las marcas de su arrebato habían desaparecido.
Ahora estaba vestido en sus cabales, sentado a los pies de Jesús en señal de respeto, parsimonia y con ansia de escuchar sus enseñanzas. La moderada y popular ciudad de Gadara había visto al Dios de la libertad actuar con poder en medio de ellos. El sembrador había encaminado una palabra de Dios, de que la libertad estaba tocando a la puerta de aquellos que estuvieron sumidos en la esclavitud por parte de la maldad de una persona. Y ahora era el tiempo de responder. La palabra de Dios había convertido a su incordio en un hombre de bien. La recepción y la obediencia a la palabra habían de ser el siguiente paso. Pero ¿cuál es la actitud del pueblo que ve este milagro? Temor. Un temor irracional. Un temor estúpido. Un temor que no les impide ver más allá de las circunstancias. Y tal fue su temor, que más bien le pidieron al Dios de la libertad, Jesús, que se fuera para otro lado. La actitud de recepción, en cambio, fue hallada en el que superó el temor por la valentía de seguir al Maestro. El antes endemoniado ahora tenía ganas de seguir a Jesús, pero la palabra de Dios para él fue: vuelve a tu casa y cuenta a los demás las grandes cosas que el Señor ha hecho por ti. El nuevo hombre escuchó la palabra, la aceptó, la recibió y la comenzó a practicar. Y es así como su vida cambió. El fruto de fe que salva de la esclavitud se vio en él. Un fruto de fe que no recibe la libertad por temor a sus circunstancias se vio en el pueblo. Y aquí tenemos dos personas que reciben la misma semilla, pero que sus terrenos son diferentes. Aquel que escucha, aquellos que teniendo oídos no oyen. Y con ello la calidad del terreno fue manifestada. El tercer milagro es una niña resucitada. Jesús se tomó su tiempo para ingresar en la barca y regresar al lugar donde antes estaba, donde dio por primera vez su enseñanza comúnmente conocida como la parábola del sembrador. La multitud había guardado su regreso, sus obras allí, con el pequeño paso del tiempo en el que se ocupó de su ida y su venida de un lugar a otro, le había dado un reconocimiento gigantesco. Por eso, al llegar, todo un cúmulo de gente se reunió para recibirlo con mucha alegría. Pero en medio de la alegría, por tener al afamado Jesús de vuelta, se pone de foco a alguien que no está tan alegre, sino necesitado. Su nombre es Jairo, un líder judío que funcionaba en la sinagoga como un director ritual. Para llegar hasta ese cargo tan preponderante, Jairo tuvo que haber seguido ciertos modelos tanto rituales como de conocimiento en el Antiguo Testamento y en la tradición de los ancianos que habían fundamentado los procesos a seguir en una sinagoga. Así que su percepción delante del pueblo hubo de ser la de alguien justo y orgulloso por la preservación religiosa, cultural y política de su pueblo. Pero en medio de su situación, el orgullo es lo de menos. Resulta que Jairo tenía una niña, al parecer a punto de cumplir los 12 años, la cual estaba por morir. Y Jairo tomó una decisión osada. Siendo líder de la sinagoga, con toda la pompa, el orgullo riguroso, ritual y religioso que se abren por su paso, con la fama que le pertenecía en medio de su comunidad judía, el llegar hasta tan aclamado puesto, se abre paso entre la multitud que aprieta a Jesús, la cual está rebosante de alegría por su llegada, y cuando lo tiene cerca, hace lo impensado. Se postra a los pies del Maestro y le ruega que vaya a su casa. Jesús accede y comienza a caminar en dirección a la casa de Jairo, pero hay tanta gente que el camino se hace difícil. Y cuando el camino se hace difícil, el tiempo es menos y el tiempo apremia. Es en ese contexto donde de una manera casi abrupta entra otro personaje, una mujer que por 12 años sufría de flujo de sangre y al parecer había invertido todo su dinero en médicos que no la habían podido curar de su situación. Para un judío, conforme a su interpretación de los asuntos de pureza ritual,
Una mujer con flujo de sangre debe permanecer fuera de la ciudad con el fin de no contaminar a los demás. Pero allí estaba esa mujer, tocando a toda la multitud con su naturaleza culturalmente inmunda, hasta dar con su cometido, tocar el borde del manto de Jesús. ¿Cuál es la razón de una acción tan descabellada? ¿Qué se le pasó a la mujer por la cabeza para hacer esto? El médico Lucas no está tan interesado en dar una razón. Quien en realidad provee la convicción de su fe es otro evangelista, llamado Mateo. Y pueden leer el paralelo de esta historia de milagro en el Evangelio según Mateo, capítulo 9, versículos 18 al 25. El caso aquí es que el maestro se percata de que alguien le ha tocado por la sanidad que se ha producido y, pudiendo haber dejado de lado la situación ante un evento tan apremiante, decide parar la marcha para preguntar al cúmulo de personas que le rodea: ¿quién me ha tocado? El Dios de la sanidad acaba de sanar a una persona enferma de forma pasiva y este evento no puede quedar oculto. Los discípulos, con Pedro como vocero, le dicen: Maestro, todos te están tocando, hay una multitud que te apremia. Pero Jesús se empeñó en decir: no, ha salido poder de mí, alguien me ha tocado. La mujer entonces, sabiendo que Jesús sabe lo que hizo, se acerca ante él temblando y le cuenta no solo a él, sino a toda la multitud la situación. Les cuenta cómo estaba contaminada, cuánto tiempo estaba contaminada, lo que tuvo que hacer pasando por en medio de la multitud tocándolos hasta llegar a por fin a tocar el borde de Jesús. Y si bien pudo haber sido apaleada en ese momento, la historia solamente se centra en Jesús y ella, dejando a la multitud de lado y escuchando un Jesús que recuerda sus palabras en imperativo de la enseñanza que ha transmitido en la enseñanza del sembrador: tu fe te ha salvado, vete en paz. Sin embargo, esta situación lo único que ha hecho es complicar la problemática. Uno creería que no, pero sí. Y por eso lo que hace el médico Lucas aquí es una genialidad narrativa, porque el punto de inflexión sigue poniendo en el foco no a la mujer, sino a Jairo. Al extraer los detalles que pudieron haberle dado el completo protagonismo a la mujer, el sazón de la historia está en pensar en lo que sucede con este personaje principal que aparentemente se ha vuelto fantasma durante todo el evento, porque la memoria sigue fresca. La hija de Jairo está por morirse. Jairo se arriesgó a dejar su dignidad por el piso al humillarse a los pies de Jesús y rogarle ir a su casa. Y ahora es el mismo Jairo, como un líder de la sinagoga, que sabe que en medio de la multitud apretujada en donde se encontraba, una mujer declarada contaminada por el ritual judío había pasado por sus mismas narices y quizá lo había tocado él también. Jairo lo tiene todo en contra: la situación, el tiempo, la cultura, el temor, el qué dirán, el orgullo. Todo lo está dejando de lado por ver al Dios de la sanidad actuar sobre su hija. Y quizás se pregunte: ¿y será que todavía hay tiempo? ¿Cuánto tiempo habremos perdido con esta mujer, por Dios, que se acercó cuando mi hija hasta que muere y por eso tuve que venir corriendo y arrodillarme, perdiendo mi dignidad ahí? ¿Será que todo este acto de contaminación hará que Dios ya no me escuche porque quizá me tocó a mí y me ha contaminado como líder? ¿Será que perderé mi título de líder por esto? Y en medio de este tiempo muerto, llega la noticia como balde de agua fría. Un mensajero de la casa de Jairo se acerca delante de él y le dice: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Pero con él está el Dios de la vida al lado, quien le dice: no temas, ten fe, y tu hija será sana. Jesús entra al momento de la verdad. Cuando llega a la casa de Jairo, le pide a los demás que se queden fuera. Solo permite que entren con él Pedro, Juan y Jairo. En la entrada, yace a la puerta donde yace la infante, hable con los dolientes y les dice: no lloren, solo está dormida. Y es así como la palabra de Dios es pronunciada: no lloren, solo está dormida. Ahora, el momento de la verdad pasa a ser de los dolientes. Ha hablado la palabra de Dios que da vida a los muertos.
La semilla del sembrador ha caído. Espera ser recibida en terrenos y obedecida para que el fruto sea la fe que salva de la muerte. ¿Y qué se escucha? Risitas, burla. Han escuchado la palabra, pero no la han recibido. Y cuando escuchan a Jesús decir, no lloren, solo está dormida, comienzan a reírse para sus adentros diciendo, usted no sabe que está muerta, que pesar. Han escuchado la palabra, pero su reacción ha sido desecharla. No, ella ha muerto. No hay nada que hacer. Poner la fe en Jesús y en que Jesús le dará la vida es ridículo. Tuvieron oídos y no escucharon. Tuvieron la palabra y les fue quitada. Pero allí estaba Jairo. La palabra de Dios retumbó en su mente. Ni su oficio de líder de la sinagoga, ni su orgullo, ni el tiempo, ni la dificultad, ni las opiniones de los incrédulos a su alrededor, nada lo hizo desestimar aquella palabra que había escuchado. Ten fe y se sanará. Y con todo en contra, en el pomposo cuartito de la dormida, ve a Jesús acercarse a su lecho, tomarla de la mano y con una voz desgarrada, dirigida tanto al cielo como a la niña, decirle, niña, levántate. La niña se levantó. Jesús ordenó que se le diera de comer y, ante sus asombrados padres, Jesús les mandó a guardar silencio. Y desde esa orden, Jairo no habló más. Ha escuchado, ha recibido, ha obedecido, y su fruto ha sido la fe que salva de la muerte. Escuchó y tuvo más de lo que le fue dado. Él vino para que su niña enferma fuera sana y recibió una niña muerta resucitada por preservar en la fe. Los 3 milagros después de la enseñanza sobre aquel sembrador que sale a sembrar dan fuerza necesaria a los discípulos para entender, luego de su ministerio, cuál es su misión. Y ese es el objetivo siguiente que pretende dilucidar el médico en Lucas capítulo 9. Pero allá no nos vamos a meter. Lo importante es saber que estos 3 milagros son un estandarte para todos los discípulos de Jesús también, tanto ayer como hoy. A nosotros las enseñanzas enigmáticas de Jesús nos llegan en los momentos en donde su palabra se hace necesaria. El mensaje de aquel que siembra sigue afectando nuestros terrenos y produciendo fruto de fe que ahora trasciende a realidades más altas que calmar una tempestad, liberar un endemoniado o resucitar una vida. Ahora la realidad de nuestro terreno busca poner nuestra fe que salva de tempestades eternas, que libera de esclavitudes eternas y que otorga vida eterna en medio de una muerte mucho más nefasta que la de aquella niña postrada en una cama. El sembrador sigue sembrando y su palabra sigue afectando terrenos apresados por el maligno, ahogados por las circunstancias, impedidos por el temor. Pero he aquí su mensaje para nosotros. El que tenga oídos para oír, que oiga. Que cuando su palabra nos enseña a confiar, no solo la escuchemos, aceptémosla y confiemos. Que cuando su palabra nos exhorta a predicar, no solo la escuchemos, aceptémosla y prediquemos. Que cuando su palabra nos anima a callar mientras esperamos sus bondades, no solo lo escuchemos, recibámoslo y callemos. Que su palabra cale tanto en nuestros corazones conquistados por él, que cuando llegue el maligno perseveremos. Que cuando las circunstancias apremien, incluso las circunstancias que llevan hasta la muerte de alguien, perseveremos. Que perseveremos hasta llegar a aquel momento en el que el fruto de nuestra fe sea el 100 por 1 y veamos la salvación que nos provee protección, libertad y vida en los momentos en donde más lo necesitamos.
Que este 2021 sea sencillamente otro año más para oír, recibir y obedecer la palabra de fe, aquella palabra de Dios que nos da la fe que salva. Oremos. Padre, gracias por tu enseñanza. Y gracias por mostrarnos en los 3 milagros cómo se aplica. Gracias por enseñarnos que incluso ese buen terreno que da fruto al 100 por 1, ese terreno que persevera en tu palabra en medio de las circunstancias difíciles y da como fruto aquella fe que salva, incluso tienen que llegar a ser como la fe que puso Jairo en ti, una fe que deja de lado circunstancias, identidades, temores, tiempo de lado, para enfocarse en lo más importante, en ver cómo tú salvas a otros y nos salvas a nosotros de la muerte eterna y nos haces tu familia, como lo dijiste en su momento. Mi madre y mis hermanos son aquellos que oyen la palabra y la practican. Ayúdanos, Señor, a escuchar, a recibir, a obedecer y a practicar tu palabra. Sea que venga otra vez un coronavirus, o sea que no, sea que los pueblos y las políticas cambien, o sean que no, sea que haya más dificultades económicas, o sea que no, sea que la situación emocional y la fractura cerebral de muchas personas por medio de la depresión cambie, o sea que no. Que tanto este año como el anterior y como el siguiente, nuestro objetivo sea en preservar en tu palabra, desde ahora y para siempre. En tu nombre oramos. Amén.